Tenemos la oportunidad ahora de escuchar a un hombre que ayudó extraordinariamente a reconducir la vida de Colombia durante su presidencia, el señor Álvaro Uribe. Adelante. Señora Presidenta, muy distinguidos asistentes, estoy inmensamente honrado de asistir a este Congreso. Guardo toda la gratitud por la señora Presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha sido muy cercana a Colombia, nos ha ayudado mucho en momentos difíciles, siempre hemos tenido su apoyo y hoy quiero expresarlo aquí en Madrid con un sentimiento de profunda gratitud. En los años de nuestro gobierno tuvimos la oportunidad de tener la asesoría del señor Bratton. Él nos contó todo lo que habían hecho para el gran milagro de Irlanda. Le reitero a él toda nuestra gratitud. En los años 50 Colombia le puso punto final a una historia de política violenta entre los partidos, pero coincide eso con el triunfo de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana escoge a Colombia y a Bolivia como los dos países donde tenía que replicar su experimento de toma violenta del poder. Y nacen las guerrillas marxistas en Colombia a principios de los años 60. Crecen exponencialmente. Después viene la reacción de lo que se podría llamar las guerrillas de derecha, el paramilitarismo, que vino a llenar vacíos de Estado. Y incurre en la misma crueldad de las guerrillas marxistas. Y todos terminan cooptados por el narcotráfico, lo que llamamos el narcoterrorismo. En el año 2002, Colombia era un país con 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes, con más de 3.000 secuestros. Tenía una mínima tasa de inversión. Había alcanzado un desempleo cercano al 20% y además tenía la pobreza por encima del 53%. ¿Qué propusimos nosotros? Nosotros propusimos lo que llamamos el triángulo de confianza. Esto es, primero que todo, buscar confianza en los colombianos y en la comunidad internacional en nuestro país. Y ese triángulo de confianza lo construimos en un mensaje pedagógico, en un diálogo permanente con los ciudadanos sobre 3 pilares: la seguridad, la promoción de inversión y la política social. El único discurso que se escuchaba en la vida política colombiana era el discurso social. Sin embargo, todos los días crecía el desempleo, crecía la pobreza y crecía la desigualdad. Entonces nosotros propusimos esta pregunta: ¿por qué, si el énfasis ha sido lo social, por qué fracasamos en lo social? Y entonces se fue provocando la respuesta de todos los colombianos: faltaba inversión. ¿Y por qué en un país históricamente amigo de la creatividad, de la inversión privada, no hay inversión? Por temor a la inseguridad. Entonces fuimos construyendo ese triángulo: la seguridad, la promoción de inversión y la política social simultáneamente. Teníamos varios obstáculos para la política de seguridad. Primero, mucho temor. En el año 1990, 4 candidatos a la presidencia habían sido asesinados. Uno de ellos, una de las figuras más sobresalientes de la historia colombiana, Luis Carlos Galán. Los políticos, gobernadores, alcaldes en muchas regiones de Colombia eran condicionados por el terrorismo y se sentían muy expuestos, con muchísimo riesgo por falta de capacidad del Estado de protegerlos. Además quedaba por allá la idea de la política de la doctrina de la seguridad nacional, impuesta por los Estados Unidos en América Latina en décadas anteriores, que había sustentado dictaduras. Se asimilaba la política de seguridad a una política de promoción de dictaduras. La propuesta nuestra fue seguridad con valores democráticos, seguridad para todos, seguridad con legislación ordinaria, seguridad con absoluto respeto a las libertades, seguridad para los más cercanos amigos del gobierno y seguridad para los más radicales críticos del gobierno, seguridad con libertades.
La propuesta de seguridad democrática cambió la manera como los ciudadanos entendían un camino de seguridad en nuestro país. Hubo momentos inmensamente difíciles. Me quiero referir, por ejemplo, a dos. Cuando los terroristas explotan un carro bomba en pleno centro de Bogotá, en el Club El Nogal, un viernes en la tarde. Muchísimas víctimas. Aquel amanecer, los ciudadanos y los periodistas me piden que hay que echar para atrás nuestra política, que el terrorismo es capaz de destruir al país, que una política de seguridad lo que va a hacer es generar más violencia. Fue muy difícil persistir en medio de la dificultad. Recuerdo que aquel amanecer tuvimos un diálogo pedagógico en medio de la tristeza, de la ruina, de la sangre, con los periodistas, con los familiares de las víctimas, para concluir, hay que persistir. Les dije en medio del dolor, está bien que Bogotá derrame lágrimas, pero que no se rinda. Al otro día los ciudadanos coreaban en las calles, Bogotá llora, pero no se rinde. Fueron momentos de muchas dificultades, en los cuales hubo mucha presión para retroceder, pero se mantuvo toda la firmeza. Algo nos enseñó ese proceso, es que los grandes retos necesitan firmeza en el momento de las más exigentes pruebas. Un mes antes de nuestra elección, fue secuestrada la señora Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia. Eso fue en 2002. La liberamos solamente en 2008. Durante esos 6 largos años, hubo una tremenda presión internacional para que negociáramos con el grupo terrorista de las FARC a la usanza antigua. Entregaron unos presos de la FARC que estaban en las cárceles colombianas y ellos nos liberarían a Ingrid Betancourt. En el pasado, ese tipo de negociaciones habían conducido a que hubiera más y más secuestros y nosotros dijimos con toda firmeza, se trata sí de liberar a Ingrid Betancourt y a los otros secuestrados, pero también se trata de eliminar el secuestro. No aceptamos esa negociación. Recibimos tremendas presiones internacionales. Recuerdo del propio gobierno francés. Seguimos por nuestro camino y después, en una operación militar muy bien concebida por nuestro ejército, fue rescatada Ingrid Betancourt y muchos de los secuestrados colombianos en julio de 2008. La política de seguridad ha permitido que Colombia avance muchísimo. Por supuesto, nosotros no dejamos un país convertido en un paraíso, pero sí por un buen camino. La política de promoción de inversiones fue el segundo pilar de esa política de construcción de confianza en Colombia. Y encontramos que la promoción de inversiones necesitaba la seguridad física, la seguridad jurídica. Para efectos de la seguridad jurídica debo mencionar 2 puntos. Colombia tenía muchísimos litigios con inversionistas. Varios de los aquí presentes recuerdan los litigios con la inversión española. Nosotros nos propusimos de manera transparente superar todos esos litigios de cara a la opinión pública. Y como había tendencia a la suspicacia, lo que se definió fue que antes de firmar el acuerdo que le ponía punto final a cada litigio, se debía abrir una consulta al público, permitir que eso fuera conocido por los órganos de control. Y eso disipó dudas, eliminó suspicacias y permitió superar todos los conflictos con la inversión extranjera en la época. El segundo elemento para esa seguridad jurídica fue la adopción de una ley que le permite al gobierno colombiano suscribir con los inversionistas pactos de estabilidad en las reglas impositivas a 20 años. Eso también ha dado mucha seguridad jurídica. Y por supuesto seguridad política, que era muy importante en el contexto regional. En algún momento dije, si en un país lo primero que piensan aquellos que están trabajando, innovando, cuando amanece el día es cuál será la próxima empresa que va a expropiar el gobierno, pues allí no hay seguridad política. En un país donde hay toda la promoción a la iniciativa privada, a la libertad de emprendimiento, todo el estímulo a la innovación, en el cual se piensa que todo esto contribuye a superar pobreza, a crear empleo y a mejorar equidad distributiva,
hay seguridad política. Nosotros adelantamos una serie de reformas macroeconómicas bastante impopulares. Por ejemplo, una para racionalizar, algunos dijeron que era para disminuir las transferencias a las regiones. Colombia es un país bastante descentralizado. El 52% del gasto público lo ejecutan las regiones, pero el momento exigía una reducción de las transferencias del ente central a las regiones. Esa reforma se requería en el nivel constitucional, debía ser aprobada por el Parlamento en 8 debates, se logró en medio de mucha crítica. También la eliminación de los sistemas privilegiados de pensiones, todo por el Parlamento. Y muchos me han preguntado, ¿cómo hizo el gobierno para mantener un alto nivel de apoyo popular en medio de reformas que eran bastante impopulares? Yo creo que hicimos algo de lo que dijo Mr. Bruto. A tiempo denunciamos las dificultades y construimos un discurso pedagógico permanentemente para hacerle frente a un discurso demagógico. En estos tiempos difíciles es mucho más importante la sincera pedagogía que la demagogia. Eso nos ayudó a mantener un gran apoyo popular en medio de tremendas, de profundas reformas que generaban olas muy agudas de protesta. Nosotros disminuimos los costos burocráticos en 462 empresas del Estado. Dijimos, el debate no es entre Estado no Estado. El debate no es entre el neoliberalismo que quiere acabar el Estado o los excesos socialdemócratas que han llevado al Estado a tener una inmensa carga burocrática. Finalmente, esos extremos han logrado acabar con el Estado. El neoliberalismo lo elimina porque no cree en él y los excesos socialdemócratas lo eliminan porque lo quiebran, porque lo hacen totalmente inviable. Nosotros propusimos un dilema. El Estado tiene que o permitir que las burocracias lo asfixien o ser totalmente austero como un principio de eficiencia para servir a la comunidad. Por eso redujimos profundamente los gastos del Estado para poder hacer sostenible la política de seguridad, la política de promoción de inversiones, las políticas sociales. Por supuesto, hicimos convenios de comercio con muchas naciones del mundo, entre ellas con la Unión Europea, por lo cual debemos profunda gratitud al Reino de España, a su gobierno, por todo el apoyo, que pende ahora de su ratificación en el Parlamento Europeo. El país vivía con una economía bastante encerrada, solamente teníamos convenios con la Comunidad Andina y con México, y dejamos acuerdos de comercio con 42 países. Fue muy importante el tema laboral y fue muy importante el tema tributario. En el tema tributario, nosotros derramamos impuestos a los mayores patrimonios del país para ayudar a financiar la seguridad, pero al mismo tiempo introdujimos incentivos a la inversión, muchos incentivos a la inversión. Alguna vez el gobierno de Estados Unidos me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre los incentivos a la inversión que ha introducido Colombia y la disminución de tasas impositivas de los Estados Unidos? Di esta respuesta que creo que cobra actualidad. Disminuir las tasas impositivas per se no garantiza ahorro e inversión. Hay la presunción de que al disminuir las tasas, ese dinero necesariamente va al ahorro y a la inversión. La historia ha demostrado que no se da esa relación, que es un albur. ¿Qué fue lo que hicimos en Colombia? En Colombia lo que hicimos fue no reducir las tasas de manera general, sino introducir incentivos a la inversión. Si usted invierte en activos productivos, tiene derecho a una deducción del 30%. Si usted instala una inversión de tanto valor, usted tiene derecho a hacer esa inversión sin pagar tarifas arancelarias, sin pagar impuesto al valor agregado y con una tarifa de renta corporativa igual a la mitad de la renta ordinaria. Introdujimos estímulos generales y a estímulos sectoriales, pero todo atado a que efectivamente se realizaran las inversiones. Yo creo que allí hay una diferencia muy importante. Uno no puede dejar que
sean los inversionistas los que digan si dedican el dinero o no a aumentar la capacidad adquisitiva, a aumentar la capacidad instalada. Si lo que queremos es aumentar esa capacidad productiva instalada, hay que forzarla y entonces hay que atar los incentivos a la instalación de esa capacidad productiva. Para nosotros eso fue determinante, ayudó a que el país pasara de tener una tasa de inversión del 14-15% a tener tasas de inversión del 28%. Colombia pudo tener en el año 2011 la tasa de inversión más alta de toda América Latina, una tasa de inversión rondando el 30%. Fue muy importante también el tema laboral. Hay una inmensa discusión en América Latina sobre la flexibilidad o la inflexibilidad laboral. Yo he creído que ese no puede ser el dilema. Nosotros estábamos buscando lo que podríamos llamar un tercer camino. Introducir flexibilidad laboral, pero al mismo tiempo crear lo que hemos llamado las relaciones fraternas. Colombia es un país que ha tenido graves problemas por la penetración del movimiento terrorista en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en sectores de periodistas e intelectuales. Y eso ha creado muchas dificultades en las relaciones entre las empresas y los trabajadores. Nosotros propusimos el sindicalismo de participación, esto es, unos trabajadores no solamente interesados en sus reivindicaciones, sino interesados y comprometidos con la estabilidad y la competitividad de las empresas. Y desde el punto de vista empresarial, unas empresas comprometidas no solamente en su competitividad, sino en el bienestar estable de sus trabajadores. Y uno de los acuerdos que promovimos fue este. Los trabajadores tienen como primera opción la posibilidad de ser el conducto a través del cual las empresas contraten los servicios externos de tercerización. Ese concepto de oponer el sindicalismo de participación al viejo sindicalismo reivindicatorio y político, a la vieja tesis de que todo tenía que manejarse con rigideces laborales, ayudaba mucho, pero apenas empieza a abrirse camino. Todavía no es lo que predomina en nuestro país. Esperamos que ese camino siga avanzando. Si ustedes me preguntaran, entre las muchas cosas que quedaron pendientes, ¿cuál es significativa? Quiero decirles que nosotros dejamos semillas, no un país convertido en un paraíso. Simplemente trazamos un camino. Hoy he estado hablando con muchos gobernadores y alcaldes de Colombia sobre lo siguiente. América Latina necesita seguridad, necesita libertades, necesita cohesión social, necesita independencia de las instituciones, necesita pluralismo. Es lo que yo llamaría los 5 parámetros de una democracia moderna. Y por supuesto en el tema de las libertades, América Latina necesita una gran libertad de iniciativa privada. Pero para que esa libertad sea legítima, para que esa libertad sea una libertad de general aceptación, tiene que ser una libertad incluyente. Por eso hemos propuesto que como parte de la revolución educativa, ojalá todos los bachilleres colombianos, al momento de ser graduados como bachilleres, es que me está marcando los minutos, que yo soy latinoamericano para no excederme. Por eso lo tengo aquí. Y efectivamente me faltan 2, son las 54. Empezamos a las 36, por eso lo miro tanto. Entonces, para que esa libertad de empresa privada sea incluyente, hay que procurar que esté al alcance de todos. Nosotros sembramos semillas y hemos venido proponiendo que se avance en lo siguiente. Primero, que todo bachiller colombiano, al momento de graduarse como bachiller, haya tenido la oportunidad de un gran fomento a su vocación empresarial, tenga un conocimiento vocacional. Segundo, lograr que todo bachiller colombiano al mismo tiempo se pueda graduar como tecnólogo. Tercero, integrar definitivamente la tecnología con la universidad. El bachiller que se graduó de tecnólogo en sistemas
con 2 o 3 años más pueda ser ingeniero de sistemas. El que se graduó como bachiller en ingeniero mecánico, tecnólogo mecánico, en 2 o 3 años más pueda ser ingeniero mecánico. Nosotros avanzamos, pero no lo suficiente. Logramos que 250.000 de los 800.000 bachilleres que gradúa Colombia pudieran graduarse ya con conocimientos vocacionales, con conocimientos de oficios productivos, pero apenas empezamos integrando los primeros 100.000 que al mismo tiempo que se graduaran como bachilleres pudieran graduarse como tecnólogos. Avanzamos mucho en microcrédito, pero no es suficiente. Hay que llevar lo que llamamos las herramientas de la economía de mercado a la base popular. Si nosotros queremos flexibilidades laborales, por ejemplo, para que los jóvenes trabajen por un salario mínimo menor, por otro lado hay que compensarlo. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta? Que los fondos de garantías, los fondos de capital de riesgo, para lo cual tiene que hacer esfuerzos el sector privado y tiene que hacer esfuerzos inmensos el sector público, lleguen a las empresas populares. Todo lo que es el instrumento de promoción de la economía de mercado hay que llevarlo a la base de la pirámide, como lo diría Prahalad. Bien importante hoy sustituir la rigidez laboral por las posibilidades de innovación, de creatividad, por las posibilidades de empresas de los jóvenes. Cuando yo veo el crecimiento del desempleo juvenil en Europa, que también empieza a verse en muchos países de América Latina, pienso que se necesita una gran combinación de flexibilidad laboral con promoción de iniciativas empresariales de los jóvenes. Para nosotros la política de cohesión social fue el gran validador de la política de promoción de inversiones y de la política de seguridad. Y por supuesto avanzamos muchísimo en el tema de la salud, de la educación, etcétera. Los 47 millones de colombianos tienen seguro de salud. Fue un gran logro. No obstante, hay problemas por resolver, problemas todavía de financiación, de calidad, etcétera. El país avanzó, pero es muy largo el camino que tiene para seguir avanzando. Muchas gracias, doña Esperanza. De nuevo, gracias por toda la ayuda que le ha dado a Colombia y felicitaciones porque usted es un ejemplo de dinamismo. Muchas gracias.